9 de la mañana con 2 minutos, es momento del paso a la mesa de análisis de este miércoles. Para ello recibo con gusto, como todos los miércoles, al doctor catedrático de la UNAM, el doctor José Sánchez Villanueva. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, Jesús, buenos días a todos. Arturo Rosas, bienvenido. ¿Qué tal, gusto Jesús? saludarte. Muy buenos días y buenos días también al auditorio de ORT. Mauricio. Gracias Chuy, Mauricio Zapata. y muchas gracias y buenos días al auditorio. Y bueno, pues hoy platicar sobre estos trabajos que se siguen dando en el Congreso de la Unión. Ahora la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general el dictamen de la reforma en materia del fortalecimiento de la soberanía nacional. Esta minuta que se avaló con 417 votos, 36 en contra y 0 abstenciones. Recordaremos que estas medidas pues fueron enviadas por la presidenta Sheinbaum luego de que el presidente Donald Trump designara a cárteles mexicanos como grupos terroristas y sus presiones arancelarias por el control del tráfico migratorio y de drogas en la frontera común, en especial el fentanilo. Bueno, pues por ahí también ya Estados Unidos también ayer daba alguna información mediante comunicados en donde anuncia el despliegue de 600 militares más adicionales en la frontera con México. Se informó pues este tema de alrededor de 40 serán analistas de inteligencia de la Fuerza Aérea, 590 ingenieros del Ejército y bueno, otros temas más ahí. En total serán alrededor de 9.600 estadounidenses los que estén pues trabajando en la frontera. Doctor, de entrada, ¿cómo se ve esta reforma de la soberanía nacional? Bien, Jesús, esta es una mesa de análisis y me circunscribiré a analizarlo. Digo, algo les esto porque pues, doy federalismo. Y si lo pudiera calificar, diría que esta reforma son 2 párrafos, Cantinflas no lo hubiera hecho mejor, digo, no trato de señalar errores, pero pues no lo puedo evitar. Y yo lo diría que esto es un cretinismo jurídico, una promiscuidad jurídica, porque no tienen la menor idea de lo que es esto. En 2 párrafos mencionan Pueblo de México, mencionan Nación y mencionan Estado mexicano. Que no son lo mismo, no son lo mismo. Para esta reforma se llevaron a cabo en 21 hojas. 21 hojas para hacer una reforma constitucional. Se presentó el día 20 de febrero de 2025 y en la exposición de motivos, digo, no es broma, pero así fue lo que pusieron, las luchas históricas del pueblo mexicano, que Carlos Pellicer dijo que Benito Juárez era el presidente vitalicio de la nación, y las 2 frases de Benito Juárez: el respeto al derecho es la paz y nada con la fuerza, todo con la razón, y la carta que le envió Juárez a Matías Romero, la doctrina Carranza, el respeto entre las naciones, la doctrina Estrada, y el ingreso de México en la Liga de las Naciones y a la ONU, y los principios de la política exterior, el artículo 39. Eso es, o sea, nadie les dijo que hicieran esta reforma, porque en esencia no dice nada, y no dice nada porque dice, el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Ahora ya hablamos de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Esto es un discurso político de la 4T en el Zócalo, y lo quieren hacer una norma constitucional. ¿Y cuál es el punto? Es no aceptar. Por eso, pues digo, eso es sobreentendido que ningún país acepta esto, pero ponerlo como norma constitucional, y luego dice, tampoco consentirá, primero no aceptas, ahora tampoco consientes, intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa. Ahora hablan del Estado mexicano, o sea, primero hablan de pueblo, de una nación, y ahora el Estado mexicano. Dice, o sea, sí se puede consentir una intervención en investigación y persecución alguna, porque puede haber autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. O sea, pues ¿de qué me están hablando? Pueblo, nación y Estado mexicano, no es lo mismo. Y yo aquí veo que de manera impune, digo, pues yo no tengo nada en contra de los morenistas, pero exhiben impunemente su ignorancia constitucional. Es que es increíble cómo en 2 párrafos
hablan del pueblo, hablan de la nación y luego hablan del Estado mexicano. No es lo mismo, pero por lo que veo para ellos es lo mismo. Los panistas eran muy dados a sus códigos de ética. Pero los morenistas son dados a ideologizar la Constitución y poner un discurso político en la Constitución como si fuera una norma constitucional, y no lo es. Digo, nadie puede estar en desacuerdo con esto, pero ¿para qué lo pones? ¿Para qué? Para resolver un problema que te viene de un país extranjero y no sabes ni cómo resolver. Yo lo dije la semana pasada, no tenían plan A, y luego te dije, una llamada y se va a resolver todo. Sí, un mes. Eres una piñata y dices, ay, voy a celebrar porque no me van a pegar en un mes. Pues siempre en un mes se cumple y te van a volver a pegar. Entonces, ¿esto qué es? Vos hacer como que haces. En el diccionario existe la palabra engañifa, que es una mentira artificiosa haciendo creer que es útil. Esto es inútil. ¿Por qué? Porque la soberanía es parte. El artículo 39 es claro. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. ¿Qué significa? Que el pueblo mexicano es soberano. Ahí reside la soberanía. Es una característica de los pueblos. Entonces, habla de instituciones. Se instituye para beneficio, instituciones. ¿Y aquí qué dicen? Pues que no aceptamos. Pues claro que no. Y tampoco nos sentiremos, pues claro que no. Pero ¿para qué lo pones? O sea, te sientes tan débil, tan vulnerable que lo tienes que poner en la Constitución para cuando te acusan digan, es que la Constitución me lo prohíbe. Oye, antes de esto los presidentes reaccionaban, pero a mí me parece grave, muy grave, que quieran ideologizar la Constitución. Hay un dato que poca gente conoce, en la época de Lázaro Cárdenas. Él planteó una reforma constitucional al artículo 3 para que la educación que se impartiera en México fuera socialista. Ya no quieren hablar de eso, pero ahí está la reforma, yo lo vi en el diario oficial, y después viene Ávila Camacho y la quita. Pues aquí es lo mismo, ponen cosas ideologizadas, no son normas jurídicas, esto no lleva a nada, es un discurso político del Zócalo y ponlo ahí. ¿Qué es lo que veo? Los únicos que yo vi que dijeron cosas serias porque estuvieron más de 70 años ejerciendo el poder fueron los priistas. Dijeron, pues es que es prácticamente una vacilada. O sea, así lo veo yo. Muy bien, Arturo, ¿tú cómo ves esta reforma que se han... Yo creo que ayer lo que se estuvo deliberando fue parte central de una reforma constitucional en la que se buscó precisar evidentemente la postura del gobierno federal ante las declaraciones y ante los escenarios que se han estado presentando con las declaraciones de Estados Unidos. Y me parece que utilizaron este momento para poder ampliar, efectivamente, espero si no mal recuerdo, el párrafo segundo y tercero del artículo 40, que también incluyó el artículo 19 para darle para agregar más bien la prisión preventiva oficiosa para los terroristas, ¿no? ¿Y por qué? Porque incluye también a extranjeros y a nacionales o a mexicanos, pues, quienes introduzcan las armas. Yo creo que en todo caso Morena utilizó o está aplicando el momento para poder precisar su postura sobre esas declaraciones que ha hecho Estados Unidos, ¿sabes? A mí me parece que no deja de ser, sí, a lo mejor una postura política llevada a la Constitución, pero en la que está haciendo precisiones que anteriormente quizás otro presidente no había hecho. Es cierto que, digo, si nos retomamos a la historia, yo quiero pensar que cualquier otro presidente de la República, ante las intenciones de otro país, pues desde luego que la reacción sería, a ver, no, tú no vas a intervenir, ¿verdad? Yo quiero suponer que hasta el mismo ejército, considerando cómo están construidas las cúpulas del ejército, pues menos lo permitirían, ¿verdad? Pero bueno, esos temas para los especialistas son muy debatibles. Yo lo que veo políticamente es que se aprovechó una oportunidad, la mayoría de la Cámara de Diputados logró precisar, logró ampliar estos artículos dentro de los párrafos que mencioné, pues para seguir manteniendo ese discurso que tiene la presidencia de la República
y creo que pues llega en un buen momento. Vamos, es muy debatible, ¿no? Históricamente las posturas que pueda tener cualquier grupo parlamentario y particularmente como lo hizo el PRI, pero yo lo que veo es que no había ningún otro presidente que había hecho esta propuesta. Entonces, yo creo que llega en buen momento para poder hacer precisiones y tener muy vigente la postura del gobierno federal. Mauricio, ¿tú cómo es este fortalecimiento de la soberanía? Pues mira, hay momentos en la vida del individuo en que, por ejemplo, ¿verdad? Desde el punto en que dijimos hasta aquí, porque, bueno, de esas cosas que uno dice, fíjate, yo tengo una prima, esas cosas, ¿por qué? Bueno, pues así está redactado. Es una cantinflada, como dijo, como bien lo señaló el doctor, y me parece que para los legisladores de hoy en día la Constitución solamente es un librito con muchas letras y que, pues bueno, quieren el momento político, el momento pasarlo a la Constitución o bien ir en ese camino, o como se dice comúnmente en las redes sociales, subirse al tren del mame, ¿no? Como se dice. Y parece que esto así es. Estamos hablando de soberanía y confunden a la gente porque que el presidente de Estados Unidos quiere imponer aranceles, hacen creer que está violando la soberanía de la nación, y eso nada, pero absolutamente nada que ver. En el tema de una posible invasión, pues bueno, sí, el presidente en turno debe ponerse enérgico, decir, a ver, espérame, tranquilo, aunque hay mucha gente que ha dicho, no, sí, la soberanía, que no nos invade Estados Unidos, pero por otro lado dicen, no, es que ya tenemos 15 años en este tema o más de 15 años y todavía no lo resuelve, pues mejor que entren los gringos, se lleven a los malos, los acaben y luego ya se vayan, ¿no? Ese es el pensar de mucha gente. No, sí, la soberanía, México, pero por otro lado dicen, pues sí, bueno, es que entren, nada más que entren tantito ahí y luego ya se vayan. Digo, en estos términos sí hay que recalcar, bueno, pues es la posición o la postura o el posicionamiento que debe tener un mandatario, es decir, no, México es soberano y nadie entra. Pero pues en la redacción que vimos de esta reforma, pues no sé, es como si dijeran, vamos a meter una ley en la que se prohíba quitarle la vida a un individuo, de lo contrario vamos a privarlo de su libertad metiéndolo a prisión. Exactamente lo mismo que se ha prohibido matar, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Nada más que, bueno, ahora se adapta y se ponen letritas o frases, frases que se adaptan a los momentos políticos. De alguna manera puede que se entienda, ¿no? Y cada presidente o cada gobernador, cada entidad hace lo mismo, ¿no? En un tiempo aquí era todo era TAM y vientos y cambio, y ahora ya se modificó a transformación, etcétera, etcétera, y en los tiempos de atrás de otros gobernantes pues se adaptaban a las frases y a los esquemas políticos del momento, y eso es lo que estamos viendo. Realmente no es una iniciativa para decirle a Estados Unidos, no vengas porque somos un país fuerte, soberano y firmes, y si no, pues bueno, nos vamos todos como mexicanos al grito de guerra, con nuestras resorteras a enfrentar al poderoso ejército estadounidense y con piedras y palos, y que además ya no estamos en esa época, así lo veo yo. Muy bien, decía la oposición, doctor, el día de ayer en estos temas que, bueno, pues el problema sigue siendo la delincuencia organizada, la falta de actuación en la seguridad. ¿Coincides con ello? Sí, lo que pasa es que ¿dónde están los resultados? Digo, vemos cómo está Sinaloa y el gobernador originario de Badiraguato tan tranquilo. Y aquí en Tamaulipas, pues, digo, yo siempre les decía, en México, yo los reto a que, es más, yo les compro el vehículo, váyanse de Laredo a Matamoros por la Ribereña, a ver si llegan. Es peligrosísimo. Ir a San Fernando, digo, tengo familia por allá, por eso lo sé, cosas que no trascienden. Pero yo no veo que estén haciendo nada. Los 10,000 elementos de la Guardia Nacional no fue una decisión soberana, fue una petición de un gobierno extranjero, y ahora lo pones en la Constitución, o sea, sí pero no, o no pero sí. Ahora, algo que yo he estado reflexionando y lo comento en la clase,
es el uso indiscriminado de la historia para efectos políticos e ideológicos. Se asumen como cuarta transformación. La independencia nacional no fue transformación, fue ruptura. Fue ruptura. La época de Juárez no fue transformación, fue ruptura. La Revolución Mexicana tampoco fue transformación, fue ruptura. Y ellos dicen transformarse. Se transforma la oruga en una mariposa, pero el pueblo mexicano no se transforma, siempre hay ruptura. Yo aquí no veo ninguna ruptura, ¿eh? Yo lo que veo es el manejo ideologizado de la historia. Y ahora con este tipo de reformas totalmente, yo diría, de cretinismo jurídico, porque hacen creer que esto es una cuestión constitucional. No lo es. O sea, yo veo que las reformas que plantea este gobierno federal son de manual de procedimientos o de reglamento. Meterlo en la Constitución, ¿qué es lo que te dice? No te dice nada. O sea, no aceptamos, pues claro. Tampoco consentimos, pues claro. Digo, es una tautología, es obvio que así es. ¿Para qué lo pones? Para hacer como que haces, pero no haces nada. Entonces, como los burócratas, hacen como que trabajan y el gobierno hace como que les paga. Pero pues en realidad no es así. Y otro dato, esto va a pasar, ya se aprobó. Y sí quiero contar pues no un chiste, pero una anécdota, para efectos tamaulipecos. ¿Cuál va a ser el primer estado que va a aprobar esta reforma? Pues el de aquí, porque es como el de la escuela. Tienes al niño que es bueno en física, en química, en matemáticas, pero el hijo de la maestra, pues no te salió bueno para nada. Pero llega temprano. Entonces dale un diploma porque si es el primero que llega. ¿A qué va a ser el primero? Dices tú, pues, ¿qué han hecho? Entonces, examinen esto, léanlo. Digo, yo sí veo no digo una pobreza, pero es una precariedad. El doctor Arturo Saldívar es bueno, pero él no es constitucionalista. Ernestina Godoy, pues era diputada local de Iztapalapa y luego le hicieron fiscal de la Ciudad de México y luego ya de repente sale como consejera jurídica. Digo, con todo respeto para la señora, pero pues es que uno ve la exposición de motivos, haz de cuenta que esto lo hizo la inteligencia artificial, o sea, dices tú, digo, ¿dónde quedaron quedan constitucionalistas en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero uno ve esto y es de risa loca, o sea, hablar de Carlos Pellicer y las frases de Juárez, dices tú, ¿de qué se trata? Esta es tu reforma constitucional. Uno la lee y utilizan términos que ni saben, pueblo, nación. La nación es un concepto sociológico, ¿sí? El Estado mexicano implica una organización en un territorio. Y el pueblo, pues digo, es una arenga, el pueblo unido jamás será vencido. Pero el pueblo no implica a los menores de edad ni a los reos. El pueblo es otra cosa. Y la nación mexicana, yo siempre hago la pregunta a mi salud, ¿los mexicanos que viven en Estados Unidos forman parte de la nación mexicana? Y dicen, sí, pero no del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque están en otro territorio. Entonces yo veo que aquí agarran su licuado y lo avientan, al cabo, pues para el consumo de las gentes que siguen esta línea política, pues digo, lo único que se les pide es votar, pero no pensar. Y pues yo aquí vengo a analizar. Y es lo que yo encuentro, Jesús. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Moto Diversión. Las vacaciones están allá afuera. Hasta 25,000 pesos de descuento en motos y cuatrimotos. Encuentra todo sobre motos. Coppel.com/motos. Vigencia del 1 al 31 de marzo 2025. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Autobuses Tornado te lleva a Dallas, Houston, Atlanta, Las Carolinas, Florida, Michigan, Illinois, Tennessee, Kansas y muchos destinos más. Salidas diarias de Ciudad Victoria a las 12:30 de la madrugada. Estamos frente a la central de autobuses. Llámanos para mayor información al 834-110-6005. Autobuses Tornado, 834-110-6005. Todos
quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Gracias por continuar con nosotros. Arturo, ¿cómo ves esta postura de la oposición y estos comentarios sobre pues atacar primero otros temas como de la delincuencia que se insisten no hay los resultados esperados? Pues es una realidad que los niveles de inseguridad siguen estando altos, de que existe una batalla constante y una reacción permanente también por parte de la delincuencia organizada y es histórica. Pero no hay que pasar por alto también que hubo durante los últimos 6 años una parálisis por parte del gobierno de López Obrador, o al menos una inoperancia del ejército mexicano para poder enfrentar a los grupos delictivos, al grado que en muchos estados de la República se desbordó de manera terrible la inseguridad, utilizando nuevas prácticas. Hoy en día yo pienso que el gobierno federal sí está realizando acciones. También es oportuno señalar que hay presiones por parte de Estados Unidos para que se hayan generado esas reacciones por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que pudieran dar resultados. La postura de la oposición me parece que es esa. Finalmente es oposición y es la oposición correcta, utilizando y viendo toda la parte de los hechos que se están registrando, utilizarla también como una bandera para poder enfrentar al gobierno federal en turno. Pues es la posición. No, yo pienso que vas a agarrar las debilidades del gobierno federal para poderlo señalar, y una de esas es la inseguridad, que es un hecho real, ¿verdad? Pero también yo sí veo que el gobierno federal está tomando medidas y está realizando acciones en las que ha comenzado a dar resultados. Evidentemente, por la situación en que ha estado nuestro país, es imposible ver que exista, aunque hay avances, que digas hay una mejora, porque hay miles de familias que todavía son víctimas de la delincuencia, comerciantes, empresarios, las desapariciones de personas. O sea, hay una cascada que si la comienzas a enumerar dices, yo no veo ningún resultado. Bueno, pero hay acciones y hay medidas que se están dando a conocer, que se están difundiendo, que son hechos reales también para poder tener esa contención. Y me parece que en el discurso el partido en el gobierno sí debería de saber comunicar mejor los resultados que está haciendo el gobierno federal para poder darle quizás no una respuesta en el debate mediático, pero creo que sí una respuesta a los ciudadanos de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Muy bien. Mauricio, ¿tú cómo ves estas declaraciones de la oposición? Mira, bueno, yo creo que todos en su momento tienen sus pros y sus contras, o sus palomitas y sus tachecitos. El tema de la seguridad, desde 2008 a la fecha, independientemente del partido que gobierne, no lo han aplacado. De pronto llega uno, es como cuando te duele la cabeza, llega uno con un médico y te da ácido acetilsalicílico y se te quita, bueno, la aspirina y se te quita, pero de repente te vuelve a dar y a lo mejor te da más fuerte, vas con otro médico y te da un paracetamol y se te quita, y tú puedes decir, es que sí, ya hay resultados como nunca antes, en un hecho histórico, sin precedentes, etcétera. Es que hoy perdón por el paréntesis, pero hoy el gobernador de Zacatecas dice, en un hecho histórico, hoy Zacatecas, y no sé qué, porque bajó un poquito
el número de homicidios en la entidad, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Pero bueno, por eso decía, ¿no? Y bueno, y ya te vuelve otra vez el dolor de cabeza y vas con otro médico y ahora te receta, no sé, un té de limón y se te quita. Y otra vez vas con lo mismo, ay sí, ya está, ya hay resultados en la nueva estrategia para quitar el dolor de cabeza, ahora con té de limón, y con, no sé, y con chiqueadores de chupamirto, y ya hay resultados. Pero después se nos va a volver a dar el dolor de cabeza. Y hasta que no nos den un tratamiento para la migraña, un tratamiento real para la migraña, no solamente pues un paliativo, entonces no se va a detener esta situación. Hoy vemos, sí hay que reconocer que ya vemos una estrategia diferente con relación al gobierno federal anterior. Sí vemos que hay por lo menos una estrategia, que ya se olvidaron un tanto, aunque lo diga en el discurso la presidenta, pero ya en el discurso es una cosa, en los hechos es otra, porque ella dice, no, sí, los abrazos, vamos a seguir, abrazos, no balazos, pero sí ya vemos una estrategia un poquito más en forma, como que más trabajado, con un poquito utilizando un poquito más la cabeza, y de alguna manera, pues bueno, ahí va dando unos resultados. No sabemos si es aspirina, no sabemos si es mejoralito, no sabemos si es té, o si realmente es un tratamiento para evitar la migraña. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos, pero antes de ello, doctor, pues cómo se interpreta, cómo se ve después de esta reforma. Viene la respuesta de Estados Unidos también, con que ahí van más elementos militares. Sí, pero son elementos militares, no son policíacos. Ahí es el problema de fentanilo, es una cuestión de seguridad pública. Pero aquí lo que están mandando es ejército y gente de inteligencia militar. La verdad es que, digo, yo el año pasado 2 veces recorrí de McAllen hasta San Diego. La carretera está sola, me tardé como 2 días y medio. Entonces esa cantidad es insignificante por los 3,000 kilómetros que tenemos. Pero yo creo que van a otra cosa, ¿eh? No es una cuestión de fentanilo, creo que es el pretexto eso, porque también otro dato que ha pasado por alto es que el vicepresidente de Estados Unidos estuvo en Eagle Pass, en la frontera con Coahuila. Bien raro, ¿eh? Bien raro. Entonces, hay por ahí creo yo, que está vinculado con lo que está pasando en el mundo, en Europa, particularmente. Porque no descartemos que Europa y Ucrania quieren una tercera guerra mundial y están hablando de armas nucleares. Entonces yo no descarto, no es, el fentanilo no es cuestión de seguridad pública, digo, de seguridad nacional, es un asunto local, pero desplegar fuerzas armadas de Estados Unidos, yo supongo que es por otra razón, y yo ahí veo que el gobierno mexicano siempre trabaja al parejo con el gobierno de los Estados Unidos. Y esta reforma constitucional, pues la veo ahí como que, pues, como ocurrencia, ¿eh? La verdad no tiene ninguna trascendencia. Así la veo. Bien. Arturo. Sí, a mí me parece que un grupo de los militares que se van a instalar supuestamente en la frontera de nuestro país por parte de Estados Unidos se va a dedicar también al trabajo de inteligencia. Entonces, no recuerdo el número, pero hay un determinado grupo que se va a dedicar a esa operación. Y me parece que ahí es donde viene la incertidumbre o la suspicacia de que entonces el trabajo que van a hacer el ejército va enfocado a otros niveles, a otros impactos en los que seguramente se va a tener que involucrar el país, o bien el país le va a permitir que se pueda involucrar el gobierno de Estados Unidos. Mauricio, referente a este nuevo despliegue. Pues bueno, habrá que esperar, ¿no? Sí, se me hace muy aventurado hacer una opinión al respecto, sobre todo porque, bueno, pues de alguna manera, pues la gente o la mayoría de los mexicanos en el fondo estamos ávidos de que ya se acabe esta situación. Muy bien, y pues ¿cómo resumimos en 5 palabras el tema de la soberanía? Pues muy jodidos, pero bien soberanos. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros, como siempre, doctor José Sánchez. Gracias y buenos días a todos. Gracias, Arturo Rosas. Muchas gracias y gusto de saludarlos, y a las ideas de Mauricio también. Gracias, Mauricio Pata. Gracias, Chuy. Hasta el próximo miércoles.
Gracias a usted que nos acompañó a nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana jueves. Por lo pronto que tenga un excelente miércoles y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XHV.